Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Roberto Martínez Maya. Estamos presentando la práctica 1 o tarea 1 de la unidad 1 de la materia estadística diferencial de Tecnológico de Tijuana, Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia Ingeniería Industrial semipresencial, con el profesor Juan Morales. Ok, aquí tenemos que distribución de frecuencias en histogramas. Tenemos que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar en todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. También tenemos distribución de frecuencia relativa o porcentaje, que es una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia de una clase que se sustituye con una frecuencia relativa, una porción o una frecuencia de porcentual, un porcentaje. Y pues aquí ya tenemos la fórmula, que pues es una simple regla del 3. Ok, como primer ejemplo tenemos que el impulso de mujeres, pues los datos los tenemos aquí abajito en esa tabla. Sí, procedimiento para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, pues es que viene siendo esto de aquí, que nos tiene que salir un resultado similar. Y nos está limitando que nada más en 7 clases. ¿Okay? Y pues aquí también tenemos la tabla de distribución de frecuencia relativa de los pulsos de mujeres, que igual pues la vamos a realizar. Aquí abrimos nada más mi tab. Aquí déjenme lo borro. Aquí pues ya tenemos la información que nos va a requerir igual para los siguientes problemas. Aquí pues nada más ambos para insertar un histograma. En gráfica, histograma, le damos en simple. Seleccionamos la escala, que pues aquí nos está pidiendo una tabla de frecuencias, un histograma de frecuencias. También aquí tenemos para el porcentaje o relativo, que pues lo vamos a hacer a continuación. En etiquetas, pues frecuencia, distribución de frecuencia. Pues nada más el nombre del histograma y damos a aceptar. Damos doble clic y aquí nos sale. Aquí, como nos delimitó la información a 7 clases, tenemos doble clic sobre el histograma, otro doble clic sobre el eje X para poder abrir el latino. Aquí está, en seccionamiento nos está pidiendo el número de intervalos 14, pero como nos delimitó a 7, pues le ponemos 7. Aquí en posiciones de punto medio, pues le damos la información que nos daba ahí en PowerPoint. Para delimitar la información y que sea más exacta. Le damos en aceptar y pues aquí ya lo tenemos. Aquí nada más nos hace falta agregar etiquetas de los datos. Sin derecho, agregar y aceptar. Aquí pues la sumatoria de esos números pues sería 40, que pues es el número de datos que tenemos. 12, 14, 11, 1. Ok. Esta es la distribución de frecuencia de los pulsos de las mujeres. Si lo queremos ver un poquito más extenso, damos en estadísticas, en gráficas, estadísticas básicas. Aquí no. Doble clic y aceptar. Y aquí ya nos vienen los datos más extensos, pero pues no lo está pidiendo tanto, así que lo vamos a omitir por un momento. Ok. Y ahora, para hacerlo en una distribución de frecuencia relativa, pues el mismo procedimiento, que nada más le damos en gráfica, histograma, en simple, pues aquí doble clic, pulso de mujeres, en escala, pues nada más la cambiamos para que sea en porcentaje, aceptar, etiquetas, distribución de frecuencia relativa, pulso de mujeres, aceptar y listo. Aquí igual pues nos está pidiendo delimitar la información a 7 intervalos.
que nada más los cambiamos y lo mismo. Igual nada más le damos en agregar, etiqueta de datos, para que aquí nos salga esto de aquí arriba, y aceptar. Esto viene siendo los porcentajes, que pues el total del 100, da un 100%, y ese 100% pues viene siendo los 40 datos que tenemos de los pulsos de las mujeres. Ahora lo que sigue simplemente es listo, distribución, ejemplo 1. Ese es el punto medio de la clase, el promedio de clase. Ahora tenemos que pulso de hombres, utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Nos está pidiendo en este caso 10 clases, o sea 10 intervalos. Pues aquí tenemos la información. Igual pues se va a representar como porcentaje y ya. Igual pues estadísticas, el mismo procedimiento, histograma simple. En escala pues lo podemos tipo de escala que es en frecuencia, etiquetas, distribución de frecuencia, hombres, y aceptar. Aquí nos está pidiendo pues que sean 10 intervalos, 10 clases, así que pues es lo que ponemos sobre el eje X, 2 clics, número de intervalos 10 y aceptar. Aquí pues también tenemos que agregar las etiquetas, aceptar, listo. Que esto pues la sumatoria de esos números pues es 13, 7, 20, 17 y 3, 20, 20, 40, que es el número total de datos que tenemos. Aquí podemos ver pues números del clase 68, 186, 76, 84, 104, 92, pues también el valor, 100, 108, 124, 132. Y pues para presentar versos datos mismo de formación en gráficas, perdón, en porcentaje, pues lo mismo. Seleccionamos pulso de hombres, doble clic, escala, porcentaje, aceptar, aceptar. Seccionamiento, igual lo ajustamos para que sean de 10. Intervalos, agregamos la etiqueta de datos, aceptar, aceptar, y pues aquí lo tenemos. 15, 17, promoción de distribución de frecuencia relativa, y pues la sumatoria del 100%, que pues es 40 unidades. Ahora siguiente, tenemos aquí el siguiente ejemplo. En la reducción de dientes de leche pues está pidiendo construir una distribución de frecuencias con 8 clases, y pues aquí tenemos la información. Que es esta aquí, pues lo mismo, estadísticas, gráficas, histograma, ajuste, reducción de dientes, en escala, pues damos en la escala de frecuencia,
etiqueta, distribución de frecuencia, radiación en días. Aceptar. Y pues nos está pidiendo 8, así que 8 intervalos. Aceptar. Agregamos las etiquetas de datos. Aceptar. Y aquí pues tenemos la barra de valor que es 16, el valor que indica aquí arriba, el clase que es de 51 a 57, 57 a 63, 63 a 69, 69 a 75, 71 a 81, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 99. Ok, ahora seguimos con histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ok, aquí tenemos como ejemplo, pues los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Aquí tenemos cómo está representada la estatura, la circunferencia de la cintura, presión sanguínea, pulso, índice de masa corporal, el ancho del codo y así. Nos está pidiendo realizar histogramas de la edad, estatura, peso, pulso, pues realmente de un histograma por cada dato, edad, estatura, pulso, y así. Ok. Ok, aquí para, pues ya tenemos los datos. 31 datos. Aquí para hacer un histograma, pues sencillo, igual. En gráficas, histograma. En este caso lo vamos a dar con ajuste para ver la campana de Gauss. En escala pues no ponemos nada porque pues no ocupamos mover. Ahora, histograma de edad, nada más le ponemos etiqueta. Seleccionamos y aceptar. Pues aquí ya se nos creó. Y en este caso pues igual seleccionamos, bueno, más bien agregamos la etiqueta de datos. Aceptar, pues aquí ya vemos el valor, el límite mínimo máximo 15, 25, 25, 35 y así. Aquí tenemos que tiene una media de 35.90, tiene una medición estándar también de 14.71 y pues podemos ver el número total de datos. Ok, para complementar un poquito esta información, podemos ver un resumen de gráfica, un resumen gráfico más bien dicho. Seleccionamos aquí. Aquí por regla general, pues generalmente se usa el nivel de coeficiente 95, pues más común, vaya. Aquí quitamos el C, nada más queremos la edad por el momento. Y pues así. Aquí tenemos que el A cuadrado es el 0.81. Igual, algo que olvidé mencionar, pues aquí por la campana de Gauss podemos ver que no está repartida no está repartida la información normalmente, no está bien distribuida, no tiene una distribución normal, perdón, ya que pues tenemos valores sobresalidos tanto del lado izquierdo, pues también un poco del lado derecho. Y eso lo podemos comprobar con este numerito de aquí, ya que cuando el valor de P es 0.5, tenemos que, pues no tenemos una distribución normal, no tenemos una distribución, pues, lo contrario a normal, una distribución de datos, lo cual podemos confirmar también con la campana de Gauss. Ok, tenemos que la media, pues lo que decía hace rato, 35.90, tenemos una desviación estándar de 14.71, que pues eso es lo que tan alejados se encuentran los datos de la media
una varianza de 216, una simetría, kurtosis de 3 tenemos un mínimo 17, primer cuartil de 25, la mediana 32, máximo 73 y pues tenemos el intervalo nivel de confianza 95%, 91, 40. Aceptar y pues tenemos que, cierto, esta parte de aquí pues nos representa la edad. Ok, ahora pues más o menos es lo mismo, así que pues nos saltamos el paso del histograma nada más y vemos lo mismo pero directamente desde el resumen. Aquí pues tenemos igual, podemos ver a simple vista por apoyándonos de la campana pues que tenemos una distribución normal, ya que tenemos aquí intervalos que se están sobresaliendo de, y igual pues lo podemos ver y confirmar con el valor P. Aquí pues podemos ver que tiene una media de 35.90 igual, distribución estándar pues lo mismo, primer mínimo y así. Ok, ahora de la edad, ahora sigue esto. Que recordemos que esto quiere decir el peso en libras. Peso. Aquí pues igualmente tenemos una distribución un poco normal, no está bien distribuido normalmente, tenemos un valor A cuadrado de 3.39, valor P de 0.358. No, perdón, aquí sí podemos ver que al tener un valor sí tenemos una distribución normal, ya que cuando el valor de P viene siendo mayor de 0.05 quiere decir que pues tenemos una distribución normal de datos. Eso también lo podemos confirmar con la simetría, que es 0.6138 y kurtosis que pues aleja. También teniendo en cuenta, pues lo podemos confirmar también, teniendo en cuenta que la mediana es cercana a la media. Y pues el rango viene siendo mínimo de 135 y como máximo de 133. Ok, somos el siguiente, igual, mejor si hacemos el histograma, igual con ajuste, sigue histograma de aceptar, aquí ya le cambiamos y histograma de cintura, aceptar, igual agregamos la etiqueta de los datos. Aquí pues podemos ver que tiene una medida igual de 35.9, desviación estándar de 14.71 y pues el número total de datos igual 31. Con un resumen gráfico. Aquí igual, nivel de confianza pues 95, eso no lo movemos para nada de momento. Pues tenemos que tiene un A cuadrado de 0.69, tiene un valor P de 0.066, que es más o menos igual que 0.05. Por igual pues sigue habiendo discrepancias aquí.
Tenemos que la media es de 91.41, la desviación estándar pues 9.95, que pues es lo que tan alejado está de la media. Pues tiene una varianza de 99.170, una simetría de 0.05661. Bueno, aquí tenemos que también que el rango mínimo es de 75.2 y máximo de 108.7. También que el intervalo de confianza es del 95% para la media, que se encuentra entre 87.37 y 95.062. Y pues esto igual. Aceptar. Ahora igual. Un histograma de pulso. Aceptar. Aquí igual, pues la media, la desviación estándar. Resumen gráfico. No, aquí me equivoqué. Es doble clic. Aquí pues podemos ver a cuadrado pues de 97, valor P de 0.13. Pues aquí podemos ver que hay muchas discrepancias que se sobresalen de la campana de Gauss. Tenemos la desviación estándar de 11.116, la media de 70.194, pues la simetría de 0.68, la curtosis de menos 0.52. Tenemos que el rango mínimo es de 56 y máximo de 96, teniendo como mediana 68. Pues el intervalo de confianza pues, se encuentra entre 66.116 y 74.171 para la media, mediana, versión estándar. Así. De pulso. Esto pues ya no tiene mucho caso estar haciendo esto, pues viene siendo la misma información y la vemos aquí igual en el resumen. Así que pues omitimos eso. Ahora sí. Seguimos, el siguiente es este. Pues aquí pues podemos ver que el A cuadrado viene siendo 0.80, el valor P pues el 0.33, que pues podemos ver que los datos están un poquito más concentrados dentro de la campana de Gauss. Puede ser, pues también nos muestra un valor P que nos indica una distribución un poco normal, no estamos cerca de normal. Tenemos que la media de 118, la división estándar de 11.45, una variancia de 131, el rango mínimo pues viene siendo 95 y el máximo 153. Tiene una mediana de 116. Aquí pues podemos ver también esto, el valor, valor 1, valor 14, de 105 a 115, valor de 5, valor de 9, valor de 1, valor de 1. Ok. Ok, resumen de 10. Aquí pues podemos ver que los datos se encuentran más concentrados al lado derecho. Tenemos una cuadrada de 0.54, valor P es de 0.54, que pues nos indica que una distribución normal. Tenemos la media que es de 72.419, la desviación estándar de 9.719. Tenemos que la variancia es de 94.452, una simetría de menos 0.91680 y la curtosis de 1.03.
lo que pues nos confirma esto de aquí que podemos ver representado con la campana. Tenemos que el rango mínimo es de 44 y el rango máximo es de 87. Tiene una mediana de 72. Aquí pues podemos ver la confianza. Y pues tenemos que el valor de confianza se encuentra, pues lo que podemos ver aquí arriba, pues, lo que podemos ver justamente aquí arriba, lo podemos ver en esta. Ok, de días. Aquí pues podemos ver a cuadrado 0.89, valor de P de 0.020, que pues es inferior. Muestra también una distribución un poco, una distribución normal, ya que pues se encuentran igual la mayoría de los datos aquí cerca de la campana. Podemos ver que el valor de división de 2 entre clase de 50 a 50, valor de 7 en clase 50 a 150, intervalo, valor de 2 igual en clase 150 a 150, entonces valor de 8, 250, 350, intervalos, valor de 1 en intervalo 350, 450, así sucesivamente. Tiene una media de 331, desviación estándar de 267, pues si hay un poco de diferencia. Tiene una variancia de 31.799, es un poco alta. Asimetría de 0.34, kurtosis de menos 0.39. El rango, tenemos que número de datos, pues 31, ya lo sabemos. El rango mínimo es de 31 y el máximo de 972, teniendo una media de 273. Y pues tenemos aquí los intervalos de confianza, están en el intervalo 173.455 y el 470.029. El punto medio pues 71.742. Ok, siguiente. El índice de masa corporal. Igual aquí podemos ver una campana de Gauss que pues los datos están distribuidos normalmente, ya que pues están más concentrados aquí. Tener una pequeña sobresaliendo un poco de la derecha. Tenemos que el valor de P pues 0.229, que pues es superior a 0.05, lo que indica una distribución normal. Una distribución normal. Tenemos que la media pues es de 26.190, la división estándar de 3.402, tiene una variancia de 11.572, su simetría es de 4.471, su kurtosis pues menos 0.2655. También tenemos que el rango mínimo es de 19.90, el rango máximo de 33.20, perdón. Tenemos que la mediana es 26.200. Aquí pues en el intervalo de confianza del 95%, pues la estimación es de 26.1903, entre el intervalo 24.9426 y 27.4381. Ok. El que sigue. Recordando que mus es la longitud del muslo. Aquí
Aquí pues tenemos que el valor de P es de 0.902, que es superior a 0.05, lo cual indica también, y pues un poquito más obvio que la campana de Gauss, que los datos se encuentran distribuidos normalmente, ya que se encuentran la mayoría pues concentrados aquí, teniendo unas pequeñas protuberancias de la izquierda o de la derecha, el lugar en medio, teniendo una media de 42.294, una desviación estándar de 3.05, una variancia de 9.3, una simetría de 0.047, kurtosis de menos 0.34. Tenemos que su rango mínimo es de 36, su rango máximo de 48 y pues su mediana de 42. Aquí en su nivel intervalo, 95% de intervalo de confianza, su estimación es del 42.2935, entre el intervalo 41.1749 y 43.4126. Ahora el codo, pues igual, resumen gráfico, codo. Tenemos que su valor P es 0.658, pues igual, como ya hemos comentado, apoyándonos de la campana, podemos ver que la distribución de los datos es normal, ya que pues se encuentra la mayoría así, aquí en medio. Pues podemos ver aquí que el valor de 2, que está entre clase entre los 6.375 y 6.625. Los más altos tienen valor de 9, que es entre el intervalo de clase 6.875 y 7.125, teniendo como normal pues el 7. Valor de 1 entre 8.125 y 8.375. Tiene una media de 7.30, desviación estándar de 0.44, una varianza de 0.19, un rango mínimo de 6.5, máximo de 8.3, una mediana de 7.3, nivel de confianza, bueno, pues una estimación del 7.30 entre el intervalo 7.14 y 7.47. Ok. La muñeca. Aquí me equivoqué. Aquí pues podemos ver que tiene una distribución normal. Podemos ver que los intervalos más altos tienen un valor de 8 y están entre clases 5.7 y 5.9 y 5.9 y 6.1. Los valores son de 1 entre 6.3, 6.5, 6.5, 6.7, 6.7, 6.9. Ya pues su desviación estándar es de 0.36, así que pues así. 5.3, 5.5 y así sucesivamente. Teniendo como rango mínimo 5.2 y rango máximo 6.7, con una mediana de 5.8. Tiene una estimación de 5.81935 y entre el intervalo 5.68 y 5.95. ¿Qué sigue? Que recordando es la circunferencia del brazo en centímetros. Aquí tenemos pues una distribución normal
teniendo el intervalo más con un valor más alto de 12, que está entre las clases 31.25 y 33.75. Las mínimas pues vienen siendo 4, que hoy tienen un valor de 1. Y pues podemos ver que de la clase 23.35, 26.25, teniendo una desviación estándar de 2.867. Aquí pues igual valor de 1, clase 36.25 a 2. Ok. Tiene una variancia de 8.2, una simetría y curtosis es de 0.6166 y curtosis es 2.42. Tiene un rango mínimo de 25.9, un rango máximo de 41.1 y una mediana de 32, teniendo una estimación del nivel de confianza de 32.38, que entre los intervalos 31.33 y 33.43. Y como último, la edad. Aquí pues podemos ver una distribución igual que es normal, con un intervalo con un valor más alto pues es de 11, que se encuentra en la clase 25 y 35, teniendo una desviación estándar de 14.71, teniendo la media 35.90, aquí pues valor de 0.032, un rango de 17 como mínimo y máximo 73 con una media de 32. Aquí tenemos que la estimación del nivel de confianza pues es el 35.90 entre el intervalo 30.50 y 41.29. Y eso sería todo de la parte de histogramas. Ok, aquí le seguimos. Ahora seguimos con el tema de gráficas estadísticas, polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias, que es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ok, aquí tenemos como ejemplo la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres, construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí pues tenemos los pulsos de latidos por minuto de hombres y mujeres, pulso de mujeres y pues pulso de 60-69, 70-79 y pues la frecuencia en la que coinciden estos datos. Aquí vamos a también ocupar una marca media, si no me recuerdo se llama así, que esta de polígono marca de clase se saca promediando esto, se hace una sumatoria entre 60 y 69 y se divide entre 2 y que pues nos daría la mitad de esto, que en este caso pues 64.5 y así. También como segundo ejercicio pues nos pide la siguiente tabla representar los pulsos de mujeres, construir un polígono de frecuencia relativa con esos datos. Frecuencia relativa, recordemos, pues viene siendo un porcentaje, pues viene siendo más o menos esto aquí. Igual vamos a ocupar la marca media, que pues te saca igual, sumando y dividiendo entre 2. Ok. Ok, aquí pues nada más por una gráfica, nos vamos de gráfica de barras, pues aquí ya tenemos la información, la marca de clase que como comenté, 60-69, pues viene siendo la media de 64.5, 74.5 y así sucesivamente. Este más este entre 2 nos viene dando esta información. Ok. Gráfica de barra. Aquí valores de una tabla, que pues viene siendo esta de acá. Simple, aceptar. Primero seleccionamos el variable de la gráfica, pues viene siendo la frecuencia.
y el variable de la categoría, que pues viene siendo categoría de marcas de clase. Aquí como etiqueta, pues nada más gráfica de polígono de frecuencia, así, y aceptar. En mi caso pues hizo esta, pero pues esta es la realidad. Aquí pues podemos ver las marcas de clase, la frecuencia. Aquí pues seleccionamos que pues el valor es de 12, la marca de clase es de 64.5. Así como fuimos acomodando los datos. 12, marca de clase 74.5, 14, valor 14, 74.5, 84.5, 94.5, con valor de 1, valor de 1, valor de 0 y valor de 1. Ahora el que sigue. Aquí pues nada más para recordar, nos pide siguiente tabla, pulsos de mujeres contra el polígono de frecuencia relativa con esos datos. Frecuencia relativa es lo que nos pide. Entonces, aquí pues seguimos el mismo procedimiento. Gráfica de barras, valores de una tabla, simple. Seleccionamos la frecuencia relativa, que es lo que nos está pidiendo. Ah, no, aquí ya me equivoqué. Gráfica de barras, valores de una tabla, aceptar. Aquí pues frecuencia relativa, que es lo que nos está pidiendo, y variable categórica es marcas de clase. Y pues etiqueta le ponemos gráfica de polígonos de frecuencia relativa y aceptar. Yo ahorita estoy teniendo este problema, no me está dando la gráfica como de puntos como debe de ser, pero pues supongamos que se está. Aquí simplemente le agregamos las etiquetas de los datos, que pues va a venir siendo los porcentajes, que el sumando pues viene siendo el 100% que representa los 40 datos. Aquí pues tenemos que la marca de clase es 64.5, el valor de 30, 35, 27, 2.5, 2.5, 2.5 y aceptar. Cabe recalcar que esa frecuencia relativa pues lo saqué del documento de PowerPoint de aquí, que pues fue con lo que me apoyé para sacarlo. Ok, ahora siguiendo con el tema, siguen las gráficas de ojiva. Una gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ok. Tenemos aquí como ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, construir una gráfica de ojiva con estos datos. Tercer ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de hombres, construir una gráfica de ojiva con estos datos. Y pues viene este archivo. Fronteras de clase y frecuencia. Aquí, ok. Para crear una gráfica necesitamos gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí pues ocupamos la frecuencia, valores, variable categórica, pues las fronteras de la clase.
Aquí para que nos den una gráfica de ojiva le quitamos la barra y damos símbolos y línea de conexión, que pues lo que conecte los símbolos. Le damos a aceptar, etiquetas, gráfica de ojiva. Y aceptar. Y eso nos crea esto. Ya quiere decir esto que pues aquí debajo de este valor hay 12 en el 69.5 y 12 números antes de. Aquí igual en el valor de 79.5 quiere decir que antes de este hay 13 números antes del 14 y 13 números antes de, y así sucesivamente. Aquí pues nada más tenemos fronteras de clase. Vamos a agregar las etiquetas de los datos para que se pueda percibir más el valor de cada intervalo. Aquí pues la frecuencia y fronteras de clase. Ok, aquí vi un pequeño error de parte mía. Aquí lo que ocupamos hacer, el motivo por el que a mí me salió así, es porque me hizo falta un pequeño paso. Tiene que ser gráfica de barras, gráfica de barras, valores de una tabla, en simple. Aquí pues en variable de gráficas seleccionamos la frecuencia, en variable de categoría seleccionamos fronteras de clase. Opciones gráficas, pues dejamos la opción aquí de predeterminado, y aquí como es una secuencia acumulativa, pues tenemos que seleccionar esta opción, y eso fue mi error en el que me cometió hace un momento. Etiquetas, pues dejamos gráfica de ojiva de frecuencia, aceptar y aceptar, y pues aquí podemos ver esto mismo. Agregamos unas etiquetas de datos y ahora sí se puede ver claramente cómo de manera ascendente pues aquí nos va indicando eso, justamente en la serie acumulativa, que pues como comenté anteriormente, pero pues fue mi error de la ortográfica. Aquí podemos ver que hay 12 valores, es en el 69.5 y un valor de 12, y lo que quiere decir que pues ahí antes de este pues hay 11 valores. Aquí pues lo mismo, antes del 26 pues hay 25, que pues viene siendo esto está a un lado izquierdo. Ok, siguiendo con el tema, el segundo ejercicio, pues nos pide hacer una gráfica de ojivas igualmente con los datos de los hombres, del pulso de los hombres. Aquí pues ya tenemos bien categorizado todo, la frecuencia con lo que ocurren estos pulsos, y sobre todo la marca de clase de pulso de hombres, que pues que recordemos que es esto más esto entre 2, que pues nos viene dando la marca de clase. Ok, entonces empezamos. Es gráfica de barras, valores de una tabla, simple. Aquí pues seleccionamos la frecuencia. En variables de categoría seleccionamos la marca de pulso de hombres. Opciones de gráfica, pues recordemos que tenemos que acumular en Y, ya que es una serie acumulativa. En etiquetas, pues gráfica de ojiva. Opciones de datos, otros datos. Aquí igual, quitamos L barras, ponemos símbolos y líneas de conexión. Ahora sí aceptar, y pues es lo que tenemos. Igual aquí, agregar, etiquetas de datos, aceptar. Aquí tenemos que en el 58.5, valor de 26, el 40, pues hay 40
números menores que 40, hay 39 números menores que 40, y así pues sucesivamente con todos. Prosiguiendo con el tema, seguimos con la gráfica de puntos, que pues es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que se representan valores iguales se apilan. Ok, tenemos como ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a darle. Ok, siguiendo, aquí pues ya tenemos el pulso de mujeres y de una vez tenemos el pulso de hombres, que es el siguiente ejercicio. Para hacer esta gráfica, pues vamos en gráfica en el panel superior y gráfica de puntos. Buscamos uno que diga gráfica de puntos, aquí está. Digamos que sea simple. Empezamos pues, pulso de hombres como etiqueta, pues lo ponemos en gráfica de puntos, pulso de hombres, de mujeres, perdón. Le damos a aceptar y pues se vendría siendo esto. Este tipo de gráfica nos ayuda cuando nos es de utilidad cuando son cantidades pequeñas, ya que pues nos ayudan a ver visualmente patrones o sí, patrones, lagunas o valores atípicos en una variable, en una sola variable. Y pues aquí podemos ver que pues es la fila 4, clase 59.5, 60.5 y así de forma ascendente pues es como se acomodan los que tienen el mismo valor. Ok, ese es el de mujeres y seguimos con el de hombres. Pulso hombres, etiqueta, aceptar y pues aquí igual podemos ver vienen teniendo de 6 de diferencia entre cada intervalo, 60, 66, 62, 78 y así sucesivamente. Ok, muy bien. Continuamos con la siguiente tema, es gráfica de barras. La gráfica de barras es una gráfica que utiliza barras pues del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de los datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Aquí tenemos como primer ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con esos datos. Y igualmente en el caso de los hombres. Así que aquí pues ya tenemos pulso de hombres y pulso de mujeres. Para este caso simplemente le damos gráfica de barra, gráfica de barras. Aquí pues como solamente es de valor único, de una celda solamente le daremos, pues le damos en valores únicos, simple, aceptar y pues primero le pulso de hombre y como etiqueta le ponemos la barra aquí en opciones de gráfica dejamos igual aquí para que nos presente como una barra, caso contrario al anterior, que le quitamos para dejarlo en símbolo y línea de conexión. Aquí simplemente lo dejamos en barra y damos a aceptar. Aquí para que sea un poquito más claro, pues nada más le damos las etiquetas de los datos. Aquí pues podemos ver el pulso de los hombres, conteo, pues viene siendo la frecuencia. Podemos ver que 64 de los hombres vienen siendo los más
los que más se repiten, los valores más altos también. El 6 también se repite, el 4 también se repite. 3, 1. Estos datos sumando dan los 40 datos totales que tenemos. Igual en el caso de mujeres, gráfica de barra, aceptar, doble clic, etiqueta, nada más le cambiamos de nombre, mujeres, aceptar y listo. Listo. Aquí podemos ver que no hay tantos valores que se repitan como en el caso anterior de los hombres. Aquí el valor más alto pues viene siendo el 8, que es en el pulso de mujeres 72, pues tiene una frecuencia mayor. Siendo 1, el 96, 104, 124 siendo los que tienen menos frecuencia. Es solamente una mujer. Ahora, bueno, continuamos con el diagrama de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha, dándonos a entender, pues, por ejemplo, si estamos buscando solucionar el problema, deberemos enfocarnos en el 80% de lo que se nos muestra del lado izquierdo, la frecuencia acumulativa. Nos debemos enfocar en el que nos presenta mayor problema para poder tener una solución, un impacto positivo realmente, ya que pues, no tendrá sentido enfocarnos en los problemas que me representan un menor problema, un menor porcentaje, y así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el proceso de Surface Mounting Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí ya tenemos un archivo. También tenemos como ejemplo una empresa de inyección de plástico requiere analizar un proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar la calidad. Okay. Bueno, aquí ya estamos en el primer ejemplo. Tenemos que darnos en estadísticas, gráficas de herramientas de control, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Aquí pues ya como yo lo había tenido antes, pues ya aquí en el primer inciso pues dejamos en defectos, frecuencias, cantidades. Aquí igual en etiqueta del eje X pues que dejamos defectos, en etiqueta del eje Y cantidad, y como título pues diagrama de Pareto octubre y diciembre de 2016. Damos a aceptar y ya se nos hace el diagrama, que aquí como podemos ver en el acumulado pues el corto por soldadura pues es el que representa mayor porcentaje de problema, que es el 21%, después el ausente, que es el 9.5%, después 17.9%, que es el desalineado, vamos a agregar etiquetas, ahí está. Ahora sí, entidad pues viene siendo la frecuencia y pues el porcentaje. Todo lo insuficiente. Aquí pues viene siendo lo que comenté al inicio, que estas dos gráficas nos ayudan a identificar cuáles son los mayores problemas que
que tenemos en una elaboración de alguna pasada, alguna cosa, en este caso en las herramientas. Así que en estos 4 serían los primeros en los problemas en los que se deberían enfocar para tener un impacto positivo, para solucionar, para reducir los costos. Ok. Y pues igual aquí podemos ver que pues el menor porcentaje pues es equivocado del dañado, invertido, que representan el 1.3, 0.8 y 0.4% respectivamente. Aquí seguimos con el segundo ejemplo, que para recordar era una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben de enfocar para mejorar la calidad. Ok. Bueno, aquí ya tenemos eso, igual que el caso anterior en estadísticas, herramienta de calidad, diagrama de Pareto. Aquí pues en defectos vamos a poner defectos, doble clic y frecuencias cantidad. Aquí como opciones el eje X, defectos, cantidad. Ponemos nombre. Es cierto, aquí en caso de confianza le tenemos que dejar en 99.99%, ya que buscamos en un margen de error mínimo para tener una situación clara y específica de qué es lo que tenemos que buscar, qué problema tenemos que enfocarnos. Vamos a aceptar. Y aquí entendemos que el que presenta mayor problema son las malformaciones, de ahí la coloración incorrecta, de ahí los huecos, y pues en sí vienen siendo estos dos los que vienen siendo los mayores problemas. Malformaciones, etiquetas de datos, te viene presentado en 329, el 29% del total de problemas. Coloración incorrecta presenta el 26%, de ahí huecos el 13%, rebaba que sí el 12%. Aquí, pero siendo los primeros dos ya acumulan el 56%, lo cual pues ya es bastante. Aquí pues tenemos las cantidades, los porcentajes individuales. Y pues el problema que menos porcentaje viene siendo pues es el línea de flujo visible, que es el 1.5, nada más 17 cantidades. Y pues con esto finalizamos la entrega de los 3 ejercicios y será todo.